¿Alguna vez has sentido que lo has perdido absolutamente todo, incluso a ti mismo, y de repente alguien entra en tu vida para cambiar tus esquemas por completo y sin previo aviso? Esta es la conmovedora historia de un hombre que creía firmemente que su mundo había terminado, hasta que un encuentro totalmente inesperado le demostró lo contrario. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video. Si te gusta esta historia y deja en los comentarios desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. ¿Quieren saber cómo una simple empleada de limpieza logró hacer algo que ni los mejores médicos, terapeutas o psicólogos pudieron lograr? ¿Cómo ella me devolvió algo que yo creía perdido para siempre? Déjenme contarles esta historia desde el principio, porque probablemente no van a creer lo que sucedió. Mi nombre es Diego Navarro, tengo 35 años y soy dueño de una de las empresas de tecnología más grandes del país, o mejor dicho, lo era. Porque desde aquel maldito accidente automovilístico, hace exactamente 2 años, me convertí apenas en un hombre atrapado en una silla de ruedas, observando cómo mi imperio es administrado por ejecutivos que fingen respetarme mientras murmuran a mis espaldas. Aquella mañana de martes, me encontraba en mi oficina, un ambiente que antes me brindaba una inmensa sensación de poder y que ahora solamente me servía para recordar todo lo que había perdido. El olor del café oscuro, mezclado con el aroma del cuero de los sillones, ya no lograba enmascarar la amargura profunda que yo sentía por dentro. Las enormes ventanas de cristal mostraban a Monterrey moviéndose allá abajo. Millones de personas caminando, corriendo, viviendo sus rutinas con total normalidad. Algo que yo sabía que nunca más podría volver a hacer de la misma manera. Mi secretaria, Silvia, entró apresurada. Sus tacones altos resonaron contra el mármol frío de la oficina, sonando casi como tambores que venían a anunciar una nueva decepción. Señor Diego, la señora Carmen no va a poder venir a trabajar hoy porque está enferma con neumonía, pero ella indicó a su hija para que venga a sustituirla temporalmente. Yo apenas levanté la vista de los informes financieros que fingía estar leyendo. Mándela de vuelta y contrate una empresa de limpieza profesional. Ya lo intenté, señor, respondió. Todas las agencias están con la agenda completamente llena para esta semana y la muchacha ya está aquí abajo esperando. Suspiré con evidente irritación. Desde el accidente, yo me había convertido en un especialista en alejar a las personas, pues me resultaba mucho más fácil así. Menos miradas de lástima, menos intentos forzados de querer animar mi día, menos gente intentando tratarme como a un pobre hombre roto. Que suba, entonces, pero avísele que tengo cero paciencia para charlitas intrascendentes o dramas familiares, sentencié. 15 minutos después, ella entró. Y cuando digo que entró, no quiero decir que ella llegó de manera sigilosa o que pidió permiso con una vocecita baja, tal como todos los demás hacen conmigo ahora. Ella simplemente golpeó 2 veces la puerta y entró como si tuviera todo el derecho del mundo de estar allí. La primera cosa que me llamó la atención fueron sus ojos, de un tono castaño oscuro, directos, desprovistos de aquella expresión de pena mezclada con incomodidad que yo estaba tan acostumbrado a ver. Ella me miró fijamente por exactos 3 segundos, ni más ni menos, me dijo «Buenos días», con una voz muy firme, y procedió a comenzar a organizar sus productos de limpieza, como si yo fuera apenas un mueble más en la oficina. Yo la puse a prueba, por supuesto que la puse a prueba. Ese era mi método estándar. «¿Tú sabes con quién estás hablando?», le pregunté con aquel tono duro que hacía temblar a mis empleados. Ella dejó de organizar los paños y me miró nuevamente, sin miedo, sin actitud de sumisión, pero también sin desafío, simplemente con una naturalidad absoluta. «Lo sé, el señor es Diego Navarro, el dueño de esta empresa, y yo soy Valeria, la hija de la señora Carmen. Vine a realizar la limpieza de su oficina mientras mi madre
se recupera de la neumonía. La voz de ella poseía una textura completamente diferente. No era una voz educada en el sentido formal corporativo que yo conocía. No era aquella cortesía artificial de mis empleados. Era una educación genuina, natural, propia de alguien que aprendió a respetar a las personas, no por miedo, sino por un principio fundamental. No quiero ningún tipo de conversación durante el tiempo de trabajo, le dije de forma tajante, esperando verla encogerse de miedo. Perfecto, yo también prefiero trabajar en completo silencio, respondió ella sin titubear y volvió a lo que estaba haciendo. Durante los siguientes 40 minutos me dediqué a fingir que trabajaba en la computadora mientras la observaba por el rabillo del ojo. Ella limpiaba cada una de las superficies con una precisión que resultaba casi artística. Pasaba el paño húmedo sobre las estanterías de los libros, siguiendo un patrón muy específico, como si cada movimiento de sus manos tuviera un propósito claro. El sonido suave de los productos de limpieza, mezclado con sus pasos discretos, lograba crear una atmósfera que se sentía extrañamente tranquila. Pero definitivamente, lo que más me intrigó fue la manera en la que ella lidió con el espacio físico que rodeaba mi silla de ruedas. Todos los demás, ya fueran médicos, fisioterapeutas o enfermeros, siempre hacían un teatro exagerado de cuidado especial cada vez que estaban a mi alrededor. Me hablaban más despacio, se movían con una cautela extrema, como si yo estuviera hecho de cristal frágil, y me preguntaban 1000 veces si necesitaba alguna cosa. Ella, por el contrario, simplemente limpió alrededor de mí, exactamente de la misma forma en que limpiaría alrededor de cualquier otra persona sin discapacidad. Cuando necesitó alcanzar algún objeto detrás de mi silla, me dijo con permiso y aguardó pacientemente a que yo me moviera por mi propia cuenta. No intentó empujar mi silla ni dejó el trabajo a medias para evitar incomodarme. Ella simplemente esperó a que yo actuara. Ese simple gesto, el hecho de esperar que yo me moviera completamente solo, me impactó de una manera que yo sinceramente no me esperaba en absoluto. Ya habían pasado 2 largos años en los que todas las personas hacían todo por mí, incluso antes de pedirlo, actuando como si mi capacidad de tomar decisiones se hubiera quedado destrozada dentro de aquel Audi en la carretera. Cuando finalmente terminó con sus labores, acomodó todos los productos con la misma organización meticulosa con la que había limpiado toda la estancia. La oficina entera ahora olía a un aroma de limón y a limpieza fresca, pero sin aquel exceso de olor químico que me provocaba dolor de cabeza. ¿Ya está listo?, preguntó ella, acomodándose la correa de la bolsa sobre su hombro. Mañana volveré en este mismo horario, si el señor está de acuerdo. Yo sabía que debería haberle dicho que no. Debería haberla despedido allí mismo y haber llamado a la empresa de limpieza más cara de la ciudad. Pero algo en esos 40 minutos había sido radicalmente diferente. Está bien, murmuré, volviendo de inmediato a fingir que estaba inmerso en la lectura de los reportes financieros. Ella simplemente asintió y salió por la puerta. Sin muchas gracias, señor. Sin regalarme sonrisas forzadas e incómodas, sin hacerme promesas vacías de que iba a realizar el mejor trabajo de toda su vida, ella simplemente salió. Me quedé completamente solo en mi gran oficina sumida en el silencio, respirando profundamente el aroma en el aire, intentando comprender por qué aquella interacción había logrado removerme internamente de una forma tan extraña. Por primera vez en 2 años, alguien había ingresado en mi espacio personal sin tratarme en ningún momento como si yo fuera un gran problema que requería ser resuelto o una situación delicada. Ella me había tratado como a un hombre normal, simplemente como a un hombre. Y ustedes de verdad no se hacen una idea de lo mucho que yo había llegado a olvidar que experimentar algo así todavía era posible. ¿Acaso ustedes creen que yo estaba exagerando mis percepciones sobre ella?
que tal vez todo esto era apenas una impresión mía, un hombre necesitado de interacciones normales, creando fantasías sobre una simple empleada de limpieza. Déjenme continuar contándoles lo que ocurrió en los días siguientes, porque fue justamente ahí donde descubrí que Valeria no era solamente diferente, sino que era alguien completamente imposible de categorizar. En el segundo día, ella llegó puntualmente a las 9 de la mañana a la oficina. Presentaba la misma postura, el mismo mirar directo y la misma naturalidad desconcertante. Pero esta vez yo ya estaba preparado para ponerla a prueba de verdad. Al fin y al cabo, absolutamente todo el mundo tiene un límite de paciencia cuando se trata de lidiar con hombres tan difíciles como yo me había vuelto. El día de hoy también te encargarás de limpiar la biblioteca, le dije con voz fría, sin siquiera levantar la mirada, señalando hacia la sala anexa, la cual era mi verdadero refugio particular. Literalmente, nadie había entrado a esa habitación en meses. Yo esperaba genuinamente ver alguna reacción, un suspiro de resignación, algún comentario sobre trabajo extra, o alguna señal de irritación. Valeria, en cambio, simplemente asintió en silencio y se dirigió a buscar los productos específicos que eran adecuados para tratar libros y limpiar madera antigua. La limpieza de la biblioteca era mi prueba definitiva, y no porque fuera una habitación demasiado difícil de limpiar, sino porque ese era el lugar donde yo pasaba mis peores crisis, donde yo arrojaba objetos contra la pared cuando la frustración se volvía insoportable, donde los muros aún conservaban las marcas de mis ataques de ira. Era literalmente el reflejo físico de mis propios demonios internos. Ella ingresó a la estancia y se detuvo por unos segundos, absorbiendo toda la caótica escena. Libros desparramados por el suelo, un sillón grande volcado de lado, y algunos portarretratos rotos esparcidos por los rincones oscuros. El penetrante olor a moho mezclado con la espesa capa de polvo lograba crear una atmósfera sumamente opresiva que haría que cualquier persona normal quisiera salir corriendo. ¿Le parece bien si reorganizo todos estos libros por asunto o prefiere que utilice algún otro criterio específico? Me preguntó ella, manteniendo esa misma naturalidad de quien pregunta por el azúcar del café. Me quedé en estado de choque durante varios segundos. No formuló ninguna pregunta sobre qué había sucedido allí adentro. No me lanzó ninguna mirada de curiosidad morbosa, ni tampoco de lástima. Realizó apenas una cuestión práctica sobre cómo me gustaría a mí que mi propio espacio personal fuera organizado. En orden alfabético está bien, le respondí mientras mi mente aún procesaba su reacción. Durante el transcurso de las próximas 2 horas, me dediqué a observar cómo Valeria lograba transformar mi denso caos personal en un estado de completo orden nuevamente. Ella manipulaba cada uno de los libros caídos con un cuidado extremo, casi como si en el fondo entendiera perfectamente que para mí esos objetos representaban algo mucho más importante. Cuando se topó con los portarretratos rotos, procedió a recoger todos los pedazos cortantes con suma delicadeza y se encargó de colocar las fotografías intactas sobre el escritorio y no tiradas a la basura como cualquier persona habría hecho sin dudar. Pero el verdadero momento que logró desarmarme por completo ocurrió justamente cuando ella llegó hasta la zona donde se encontraba el sillón volcado en el suelo. Aquel solía ser mi sillón predilecto mucho antes de que ocurriera el trágico accidente. Era allí donde me sentaba a leer todas las noches de mi vida pasada. Sin embargo, después de haber quedado atado a la silla de ruedas, ese sillón se había convertido de la noche a la mañana en un símbolo demasiado doloroso de mirar como para poder soportarlo. Valeria simplemente lo levantó y lo colocó de vuelta en su lugar original. Luego pasó un trapo de manera muy cuidadosa sobre el cuero desgastado y finalmente acomodó el cojín del respaldo. Tras hacer eso, ella se giró directamente hacia mí y me dijo:
¿El sillón queda mejor ubicado si está orientado hacia la ventana grande o prefiere que mire hacia el librero de madera? Aquella inesperada pregunta me golpeó internamente con la misma fuerza que un fuerte puñetazo en el estómago. Me di cuenta de que ella no me estaba preguntando si yo realmente quería que el sillón estuviera allí. Me estaba preguntando qué posición específica yo prefería que tuviera el mueble, dándolo por un hecho totalmente obvio que el sillón tenía que quedarse dentro de la habitación a mi disposición. Actuaba como si fuera lo más natural e indiscutible que yo todavía tuviese preferencias válidas sobre la forma en que debía estar acomodado mi propio espacio personal. «Hacia el librero, por favor», logré responder, aunque la voz me salió mucho más ronca y ahogada de lo que yo realmente pretendía en mi interior. Ella se limitó a ajustar la pesada estructura del mueble hacia esa dirección, y luego continuó con sus labores como si nada importante hubiera pasado. Pero, para mí, esos breves segundos habían logrado cambiar alguna cosa fundamental dentro de mi cabeza. Por primera vez, desde que ocurrió mi accidente, alguien había asumido genuinamente que yo aún conservaba el derecho pleno de tomar decisiones sobre mi propio entorno. Al llegar el tercer día de trabajo, Valeria se presentó en la oficina cargando en sus manos una pequeña maceta que contenía una planta que yo jamás había visto en mi vida. «Es una planta llamada Cuna de Moisés», me explicó ella con calma, procediendo a colocarla cuidadosamente sobre el alféizar de la ventana de la biblioteca. «Ayuda a purificar el aire del ambiente y la verdad no requiere de muchos cuidados para mantenerse». Ella continuó hablando mientras acomodaba la tierra. «Mi madre siempre dice que tener una planta en la casa es exactamente como tener viva la esperanza. La gente se dedica a cuidarla un poquito cada día y a cambio, ella se encarga de cuidarnos de vuelta». Yo sabía muy bien que debería haberme quejado formalmente. Debería haberle dicho en tono severo que yo jamás le había autorizado realizar cambios en la decoración. Pero había algo en la forma en que ella hablaba sobre la planta, sin dramatismos y sin un simbolismo forzado, que terminó dejándome con mucha curiosidad por ver hacia dónde iba a parar todo aquello. «La verdad es que no sé cómo cuidar plantas», le admití. «Solo hay que ponerle agua una vez a la semana y dejarla que tome sol. Resulta ser mucho más fácil que cuidar a un pez», me respondió ya dándose la vuelta para retomar sus labores. Durante los días siguientes, empecé a percatarme de pequeños detalles sobre Valeria que lograban intrigarme cada vez más. Noté la forma en que ella tarareaba en voz baja mientras limpiaba, dándome cuenta después de que siempre era el clásico «solamente una vez». Observé cómo ella siempre dejaba mis objetos personales en el mismo lugar donde los había encontrado, respetando un orden mental que solo me hacía sentido a mí. Me llamó la atención cómo ella nunca preguntaba sobre mi condición o mi vida personal, pero siempre lograba notar esos detalles sutiles. Si yo estaba sufriendo de dolor de cabeza, si tal vez había dormido mal la noche anterior, o si me encontraba mucho más irritable de lo normal, en el quinto día terminó por ocurrir algo muy particular. Ese incidente me hizo entender de una vez por todas que Valeria operaba en una frecuencia que era completamente distinta a la de cualquier otra persona que yo hubiera conocido. Resultó que yo estaba atravesando uno de esos días que son absolutamente imposibles. Tenía un dolor insoportable en la espalda. Me habían cancelado una reunión por problemas técnicos que yo sabía eran solo una excusa para no tener que lidiar conmigo, y sentía crecer en mi pecho la desesperante sensación de que toda mi vida se había convertido en una versión cruel de una obra de teatro, donde yo era simultáneamente el actor principal y la platea que observa todo. De tal forma que, cuando Valeria llegó, yo me encontraba claramente de un pésimo humor generalizado. Me limité a responder a todos sus cordiales saludos matutinos con simples y desagradables gruñidos.
Me quedé sentado, golpeando frenéticamente mis dedos contra la madera de la mesa con total irritación, y no paraba de suspirar profundamente cada 5 minutos. Se trataba de mi conocida forma pasivo-agresiva de dejarle bastante claro a los demás que deseaba fervientemente quedarme a solas. Cualquier otra persona normal habría captado las señales y habría acelerado su ritmo de trabajo de manera drástica para salir de ese lugar hostil lo más rápido posible. Sin embargo, Valeria hizo exactamente lo opuesto a eso. Ella disminuyó intencionalmente su ritmo y comenzó a limpiar empleando unos movimientos que eran mucho más deliberados y casi meditativos. El constante sonido de los paños limpiando las superficies se volvió mucho más tenue, y el ruido que provocaban sus pasos se tornó casi totalmente silencioso. Era casi como si ella, de manera consciente, hubiera decidido transformar el simple acto de limpiar una habitación en una especie de sesión de terapia ambiental inmersiva. Después de transcurridos unos 20 largos minutos, inmerso en ese ritmo extrañamente hipnótico, comencé a sentir, en contra de mi voluntad, que mi pesada tensión muscular empezaba a disminuir paulatinamente. Me estaba resultando materialmente imposible lograr mantener mi estado de profunda irritación estando frente a esa calma tan contagiosa y aplastante que ella irradiaba con su sola presencia. ¿Cómo es que logras hacer eso?, le pregunté de repente, logrando sorprenderme a mí mismo por atreverme a romper ese espeso silencio. «¿Hacer exactamente qué cosa?», respondió ella, y lo hizo sin detener el movimiento de sus manos mientras limpiaba la mesa de centro. «Lograr mantenerte tan tranquila y calmada, incluso cuando todo alrededor es un completo desastre». Ante esto, Valeria finalmente detuvo por completo sus quehaceres y por primera vez en todo el día levantó la mirada para observarme con atención total. No había rastro de lástima reflejado en sus ojos y tampoco se percibía ninguna pizca de curiosidad morbosa. Lo que vi en su mirada fue algo que francamente me tomó bastante tiempo poder identificar con certeza. Se trataba de un profundo y genuino respeto hacia la pregunta que yo le había planteado. Mi madre siempre me ha dicho que los seres humanos no podemos controlar la dirección del viento, pero sí podemos ajustar nuestras velas. Luego continuó y respondió: «La rabia es exactamente igual a la lluvia. Si tú te quedas parado debajo de ella, lo único que logras es empaparte. Pero si buscas un lugar seco y esperas a que termine la tormenta, después vas a poder disfrutar plenamente del rico olor a tierra mojada que queda en el ambiente». Esas eran apenas unas cuantas palabras simples, pronunciadas con esa misma naturalidad suya que ya se me estaba haciendo familiar, pero contenían un enorme peso de sabiduría vivida que ninguno de mis costosos terapeutas había logrado transmitirme en meses de arduas sesiones. Y fue justo en aquel instante, mientras observaba cómo Valeria retomaba sus tareas de limpieza, exhibiendo esa misma inalterable serenidad de siempre, que logré comprender que me encontraba frente a algo que mi cerebro no podía categorizar. Comprendí que ella no era nada más una empleada de limpieza que venía a sustituir a su madre. Tampoco era una santa inmaculada que buscaba salvar mi alma, ni una mujer arribista detrás de mi fortuna. Ella, en esencia, era simplemente una mujer que había aprendido muy bien a navegar a través de las turbulentas aguas de la vida sin llegar a perder ni una gota de su humanidad en el proceso. Y de alguna manera misteriosa, el estar cerca de su presencia me estaba sirviendo a mí para recordar cómo se sentía volver a ser un ser humano también. Ustedes seguramente van a lograr entender por qué esto representaba una situación tan sumamente peligrosa para un hombre como yo. ¿Acaso ustedes conocen bien ese vertiginoso momento exacto en el que de pronto te das cuenta de que estás comenzando a sentir en el pecho algo que en teoría está prohibido sentir?
Ese preciso y aterrador instante en el que tu mente más fría y racional grita la alerta roja, pero tu necio corazón se empeña ciegamente en hacer oídos sordos a toda lógica. Pues bien, déjenme decirles que eso fue exactamente lo que me comenzó a ocurrir a mí al llegar la segunda semana de convivencia diaria con Valeria en la oficina. Y yo era sumamente consciente de que necesitaba emprender alguna acción drástica de forma urgente, mucho antes de que esta delicada situación se saliera de mi control por completo. Descubrí, con cierto terror, que yo ya estaba comenzando a esperar ansiosamente el momento de su llegada. Ya no me limitaba simplemente a tolerar en silencio su presencia. Me había convertido literalmente en un hombre que se pasaba contando las horas y minutos para que ella cruzara la puerta. Empecé a despertarme a las 7 de la mañana, un par de horas antes de que comenzara su turno laboral, y me pasaba ese rato a solas ensayando mentalmente docenas de conversaciones casuales con ella, mismas que luego jamás reunía el valor suficiente para iniciar. Empecé también a prestar atención de manera involuntaria a un sinfín de detalles que resultaban ser absolutamente ridículos. Memorizaba la forma exacta en la que ella se solía amarrar su largo cabello oscuro, siempre usando el mismo estilo, y la manera en que sus manos se movían ágilmente con precisión, casi de nivel quirúrgico, al limpiar cada superficie de los muebles. También notaba cómo ella siempre se ponía a tararear por lo bajo la mismísima canción todos los días de manera inocente, sin darse cuenta de ello. Definitivamente esto era algo peligroso, de hecho, muy peligroso para alguien en mi situación. O Gemini dice, el lunes de esa misma semana tomé una decisión que consideraba definitiva y absolutamente necesaria para mi propia cordura mental. Iba a convencerme a mí mismo, costara lo que costara, de que Valeria era apenas una empleada competente y absolutamente nada más que eso. Quería creer fervientemente que mi inusual reacción ante su presencia era simplemente el resultado lógico de la enorme escasez de interacciones humanas normales que yo había padecido desde el accidente automovilístico. Una carencia emocional disfrazada torpemente de interés genuino. Pensaba que un hombre en mi situación actual era demasiado vulnerable como para lograr distinguir el simple profesionalismo de algo mucho más profundo. Así que, cuando ella llegó esa mañana a la oficina, me esforcé al máximo para tratarla con la misma frialdad cortante que le dispensaba al resto de mis empleados. Respondí a todos sus amables saludos con simples y secos asentimientos de cabeza. Me sumergí de inmediato en los complejos reportes financieros y fingí estar demasiado ocupado para notar que ella estaba allí. Pero mi plan estratégico comenzó a desmoronarse rápidamente cuando percibí que Valeria también estaba actuando de forma diferente, mostrándose mucho más reservada y enfocada exclusivamente en su trabajo. Ella dejó de cantar por lo bajo, dejó de hacer esos pequeños ajustes en mi escritorio que yo había comenzado a esperar con ansias, y se limitó al nivel más básico de su labor: limpieza eficiente, silencio corporativo y salida puntual, que era justo lo que yo había exigido. Entonces, ¿por qué demonios me sentía como si hubiera perdido algo vital? Verso 4. En el tercer día de este teatro patético y agotador, ocurrió algo inesperado que me obligó a encarar la dura verdad que yo estaba intentando negar con todas mis fuerzas. Valeria se encontraba limpiando minuciosamente la biblioteca cuando, de manera accidental, derribó uno de los portarretratos que ella misma había organizado cuidadosamente la semana anterior. El agudo ruido del vidrio estallando contra el mármol del piso resonó por toda la oficina como si fuera un disparo de arma de fuego. «Lo siento muchísimo», dijo ella con una preocupación genuina en su voz, agachándose inmediatamente para intentar recoger los pedazos rotos del suelo.
Era verdaderamente la primera vez que yo escuchaba cualquier cosa parecida al nerviosismo proveniente de ella. Y fue también la primera vez que me di cuenta de hasta qué punto aquella constante serenidad suya se había convertido en un pilar fundamental para mi propio equilibrio emocional diario. «Deja que yo lo limpio», le dije rápidamente, moviendo las ruedas de mi silla en dirección a la biblioteca para acercarme. «No es necesario, fue un descuido mío», insistió ella, juntando ya los fragmentos más grandes de cristal en su mano. «Valeria», pronuncié su nombre de pila por primera vez, y el sonido salió de mi boca con una familiaridad que me asustó profundamente, haciendo que ella se detuviera y me mirara fijamente con algo de tensión. Había una preocupación en su mirada que iba mucho más allá de simplemente haber roto un objeto. Yo le dije que tenía otros iguales, pero ella murmuró muy bajo que el problema no era el portarretratos. Busi 4. «Entonces, ¿de qué se trata exactamente?», le pregunté sin apartar la mirada. Valeria se quedó en completo silencio durante varios segundos que parecieron eternos, aún sosteniendo los afilados trozos de cristal en la palma de su mano apretada. Cuando finalmente se decidió a hablar, lo hizo empleando aquella brutal honestidad que lograba tomarme desprevenido todas y cada una de las veces. «Tengo mucho miedo de estar sobrepasando límites que ni siquiera sé cuáles son realmente». Esa contundente frase me golpeó con la fuerza de un rayo, porque ella había logrado poner en palabras exactas precisamente lo mismo que yo estaba sintiendo en mi interior, pero con una claridad meridiana que yo no conseguía alcanzar por mí mismo. «¿A qué tipo de límites te refieres?», le cuestioné de vuelta, sabiendo perfectamente que me estaba adentrando en un territorio sumamente peligroso para ambos. A los límites que existen entre simplemente hacer mi trabajo y empezar a importarme las cosas más de lo que debería. El denso silencio que se instaló en la habitación tras esa declaración estuvo cargado de confesiones tácitas que ninguno de los dos estaba preparado para asumir por completo en ese instante. Valeria se puso de pie lentamente, arrojó los vidrios rotos al basurero y regresó a sus labores habituales como si aquella intensa conversación nunca hubiera tenido lugar, pero era innegable que algo se había modificado definitivamente entre nosotros dos. Plasta y 4. Durante los días siguientes a ese incidente, ambos comenzamos a ejecutar una extraña y delicada danza de aproximación y alejamiento constante. Yo intentaba con todas mis fuerzas mantener una distancia profesional adecuada, pero a menudo me descubría a mí mismo haciéndole preguntas de índole personal sobre su familia, su vida fuera del entorno laboral y sus sueños más profundos. Ella me respondía con la misma honestidad desarmante de siempre, pero justo después se volvía a cerrar herméticamente, como si de pronto recordara que existían fronteras invisibles que debíamos respetar a toda costa. Fue precisamente en el transcurso de esa semana cuando descubrí detalles cruciales. Que Valeria estudiaba la carrera de pedagogía en el turno nocturno, que ayudaba incansablemente a su madre para poder mantener a sus 3 hermanos más pequeños, y que vivía en un modesto departamento de apenas 2 habitaciones ubicado en la colonia San Bernabé. Toda esta era información que ella compartía de manera muy natural cada vez que yo indagaba, pero que, irremediablemente, me dejaba cada vez más consciente de la absurda y colosal distancia que existía entre nuestros respectivos mundos socioeconómicos. Un abismo que parecía insalvable a simple vista, pero que al mismo tiempo me atraía de una forma magnética e irresistible que me aterrorizaba profundamente. 4. ¿Acaso no tienes novio?, le pregunté un día cualquiera, intentando que mi voz sonara lo más casual posible mientras ella se encargaba de organizar los estantes de mi biblioteca personal. «Lo tuve», respondió ella sin detener ni por un segundo la labor que estaba realizando con sus manos. «Terminamos hace como unos 6 meses. ¿Por qué lo pregunta?».
Valeria se detuvo de repente y me clavó la mirada con aquel gesto tan directo que ya se estaba volviendo dolorosamente familiar para mí. Él simplemente no podía lidiar con el hecho de que yo tuviera mi propia opinión formada sobre absolutamente todas las cosas, sentenció. Aquella sincera respuesta me provocó una carcajada espontánea, la primera risa verdaderamente genuina que yo había soltado en muchos meses, y Valeria me acompañó sonriendo también de vuelta. Por unos mágicos segundos, fue exactamente como si fuéramos apenas dos personas normales conversando amenamente, sin la presencia de la silla de ruedas, sin las marcadas diferencias sociales y sin complicaciones de ningún tipo. Pero la dura realidad regresó de golpe cuando mi secretaria Silvia entró en la oficina sin previo aviso, mostrándose claramente sorprendida al encontrarme sonriendo y charlando de esa forma con la empleada de limpieza. «Señor Diego, el Consejo Administrativo ya lo está esperando para iniciar la reunión de presupuesto», anunció Silvia, utilizando un tono extremadamente profesional que, sin embargo, no lograba disfrazar su evidente curiosidad por la escena. «Ya voy para allá», le respondí de inmediato, volviendo automáticamente a mi frío modo de ejecutivo. Cuando Silvia salió, el clima de paz se había esfumado por completo, dejándonos a ambos dolorosamente expuestos a la realidad de nuestras barreras sociales. T4. Esa misma noche, acostado en la inmensidad de mi cama, finalmente tuve el valor de admitir frente a mí mismo la abrumadora verdad que llevaba semanas enteras intentando negar. Me estaba enamorando perdidamente de Valeria, y no lo hacía por la romántica y trillada idea de ser salvado por una mujer especial, ni por la ingenua fantasía de que el amor tiene el poder de curar cualquier herida física. Me estaba enamorando de la persona real, de la forma única en la que ella observaba el mundo, de la valentía silenciosa con la que enfrentaba sus múltiples dificultades diarias, y de la manera excepcional en que me trataba como a un hombre completo, incluso cuando yo apenas lograba verme a mí mismo de esa forma. Pero al mismo tiempo, yo sabía en el fondo que esta pasión era una ilusión tremendamente peligrosa. Valeria era una mujer joven de 25 años, con toda una vida por delante, mientras que yo era un hombre de 35 años anclado a una silla de ruedas, cargando pesados traumas que quizás jamás lograría superar. Me repetía constantemente que ella solo estaba siendo educada y cumpliendo con su trabajo, pero una parte de mí sabía que eso era una absoluta mentira. Había algo intenso en sus miradas y en su atención que rebasaba el simple profesionalismo, aunque mi mayor temor era no saber distinguir si eso era real o solo una proyección de mi profunda carencia emocional. Y lo más cruel de todo era que, a pesar de mis dudas y mis miedos, yo ya no podía imaginarme cómo sería mi existencia sin esos pequeños momentos de normalidad que ella me brindaba todos los días. Se había convertido en mi mayor adicción, y como todo adicto que se respeta, sabía que debía parar, pero ignoraba por completo cómo podría sobrevivir sin ella. Palacio 4. ¿Creen ustedes que existe un momento específico en la vida en el que todo cambia de forma irreversible? Un segundo exacto en el que dejas de ser una persona para convertirte en otra completamente diferente. Yo siempre había considerado que esas historias de transformación instantánea eran bastante fantasiosas, hasta que me sucedió a mí mismo en carne propia. Y ocurrió precisamente un jueves a las 7 de la noche, cuando yo ya creía haber perdido cualquier mínima oportunidad de volver a sentir algo real y bueno en mi vida. Había sido un día verdaderamente infernal en la oficina. Tuvimos una junta del consejo en donde 3 importantes accionistas cuestionaron de forma abierta mi capacidad real para seguir liderando la empresa dadas mis condiciones físicas actuales. Ese era un elegante eufemismo corporativo para decir que este pobre lisiado ya no servía para estar al mando de un imperio. Para empeorar aún más las cosas,
Mi fisioterapeuta canceló nuestra importante sesión a última hora y mi médico personal me llamó para darme los resultados de unos exámenes, confirmando que mi condición física se había estabilizado por completo. La traducción directa de esas palabras clínicas era que mi situación en la silla de ruedas era permanente y que ya debía dejar de soñar con absurdos milagros de recuperación. Valeria había tenido que salir más temprano ese día para rendir un examen en su universidad, por lo que ni siquiera pude contar con el alivio temporal que me proporcionaba su calmada presencia en mi oficina. Me quedé totalmente solo para lidiar con mis demonios, alimentando mi rabia y mi autocompasión como quien alimenta a bestias feroces encerradas dentro de una jaula oscura. Despedí a todo el personal a las 5 de la tarde con la excusa de que deseaba trabajar hasta tarde, porque verdaderamente necesitaba explotar de furia lejos de las miradas lastimeras y los murmullos de los pasillos. Pals 4. Una vez que me aseguré de que el inmenso edificio corporativo estaba completamente vacío, puse llave a la puerta principal de la oficina y me dirigí de inmediato hacia la biblioteca, mi santuario personal. Fue justo en ese polvoriento lugar donde encontré una vieja caja de madera que no me había atrevido a abrir en los últimos 2 años, la cual estaba celosamente escondida detrás de unos densos libros de economía. En su interior reposaban todas las relucientes medallas que yo había ganado en las competencias de natación durante mi época universitaria, algunas fotografías de los campeonatos nacionales y el enorme trofeo que me acreditaba como el mejor atleta del año. Se trataba de memorias palpables de un tiempo feliz en el que mi cuerpo me obedecía sin rechistar, en el que yo poseía el control absoluto sobre todos y cada uno de mis movimientos, y donde el agua era mi más grande aliada en lugar de mi peor enemiga. Tomé entre mis manos temblorosas la pesada medalla de oro de los 200 metros libres, la cual representaba mi mayor orgullo deportivo, y la sostuve en alto contra la escasa luz de la lámpara del escritorio. El metal se encontraba completamente opaco, oxidado por el inevitable paso del tiempo y el abandono, y fue exactamente en ese preciso instante cuando la furia reprimida explotó de manera volcánica dentro de mi pecho. Arrojé la medalla con todas mis fuerzas contra la dura pared, y el seco ruido metálico resonó por toda la oficina vacía como si fuera un agudo grito, ahogado. Acto seguido, agarré el pesado trofeo conmemorativo y lo estrellé violentamente contra el suelo, observando con amarga satisfacción cómo se hacía pedazos irrecuperables a mis pies. Luego procedí a rasgar las fotografías del pasado una por una, esparciéndolas por todo el ambiente como si fueran un macabro confeti celebrando la muerte de mi vida pasada. Le grité a las paredes silenciosas de la biblioteca preguntando, con la voz desgarrada, ¿para qué demonios servía toda esa inútil basura ahora que yo era un hombre destrozado? 4. Estaba tan cegado por la rabia hirviente que llegué al extremo de agarrar la pequeña maceta con la cuna de Moisés, que Valeria había colocado con tanto cariño en la ventana, dispuesto a destruir de un solo golpe ese inútil símbolo de esperanza verde, cuando de pronto escuché su voz resonando a mis espaldas. «Diego», pronunció ella con suavidad, y yo me giré rápidamente, aún sosteniendo la maceta fuertemente en mis manos, sintiéndome completamente expuesto y patético en medio de mi terrible fragilidad emocional. Valeria se encontraba de pie en el umbral de la puerta de la biblioteca, exhibiendo una expresión en el rostro que yo jamás le había visto antes en todo el tiempo que llevábamos conociéndonos. No se trataba de la acostumbrada lástima, ni tampoco de miedo ante mi ataque de ira. Era algo muchísimo más profundo, empático y complejo de descifrar a simple vista. Intentando recuperar alguna mínima pizca de mi dignidad varonil perdida, le pregunté,
en un tono tosco, cómo había logrado entrar, a lo que ella me explicó pacíficamente que el guardia de la entrada ya la conocía y le había mencionado que yo seguía trabajando arriba completamente solo. Nos quedamos mirándonos fijamente en un pesado silencio. Ella podría haber inventado cualquier excusa rápida para huir de la presencia de un jefe enloquecido, pero en lugar de eso, cerró la puerta a sus espaldas, se acercó a mí con pasos lentos, me quitó la planta con delicadeza para devolverla a su sitio seguro en la ventana, y comenzó a recoger los afilados pedazos del trofeo destrozado. Yo le ordené con una profunda amargura en mi tono de voz que dejara todo ese desastre en el suelo, porque finalmente combinaba a la perfección con el resto de mi ser destrozado. Le dije con ironía que, antes de volverme esto que era ahora, yo había sido alguien importante. Pero Valeria se puso de pie, me miró fijamente a los ojos y me desafió por completo, negando rotundamente que yo fuera solo un hombre roto. Ella me describió con una firmeza abrumadora como el hombre brillante que construyó un imperio antes de los 30 años, que logró sobrevivir milagrosamente a la muerte, que dirige valientemente una gran empresa y que, por encima de todo, trata a sus empleados con respeto absoluto, a pesar de estar atravesando el peor infierno de su vida. Me dijo sin titubear que yo prefería definirme cobardemente por la tragedia de mi silla de ruedas, en lugar de reconocer la inmensa fuerza interna que requería el simple hecho de continuar sentado en ella luchando todos los días. Sa4. Aquella demoledora frase, cargada de una honestidad implacable, me acertó directamente en el centro del pecho como si fuera un golpe físico brutal y devastador. Me quedé mirándola fijamente desde mi asiento, haciendo un enorme esfuerzo mental por lograr procesar la aplastante simplicidad de las verdades que acaba de arrojarme a la cara sin ninguna contemplación. Con la voz completamente quebrada por el dolor acumulado, le confesé con vergüenza que desde el día del accidente nadie se atrevía a mirarme de la misma forma, ni siquiera yo mismo cuando me veía al espejo. Ella se aproximó aún más hacia mí, envolviéndome en la calidez de su presencia y en su suave perfume a limón fresco, y me aseguró que ella sí lograba ver a alguien que intentaba reconstruirse pedazo a pedazo, a alguien que tenía días horribles como cualquier ser humano, pero que merecía ser valorado íntegramente por lo que realmente es y no por la movilidad que había perdido en sus piernas. El denso y pesado silencio que siguió a sus valientes palabras estuvo cargado de una intimidad tan intensa y pura que me dejó sintiéndome completamente vulnerable y expuesto ante ella. Valeria estaba allí parada, inamovible, justo en el medio del ojo del huracán de mi propio caos emocional y físico, ofreciéndome una versión iluminada de mí mismo que yo había olvidado por completo que alguna vez existió, actuando por mero instinto, sin pensar, ni calcular las posibles repercusiones de mis actos. Extendí mi mano temblorosa hacia adelante y acaricié suavemente la piel de su rostro, la cual se sentía mucho más tersa de lo que yo había llegado a imaginar en mis desvelos. Para mi inmensa sorpresa, ella no hizo ningún ademán de apartarse, ni demostró la menor incomodidad ante mi tacto. Simplemente cerró los ojos con dulzura e inclinó su cara para recargarse contra mi palma abierta. Le susurré su nombre, sintiéndome ahogado y perdido en un mar de emociones encontradas, y ella me respondió al oído que sabía perfectamente lo complicado que era cruzar nuestro abismo social y enfrentar mis propios miedos. Pero me aseguró con una firmeza inquebrantable que lo que ella sentía por mí en su corazón no tenía absolutamente nada que ver con la lástima, ni con el dinero, ni con mi posición. Fue en ese preciso e inolvidable instante que mi fortaleza artificial se derrumbó por completo, y terminé soltando 2 años de lágrimas reprimidas, ahogos y amargura en un llanto profundo y descontrolado. Ella se arrodilló suavemente a mi lado. Sin dudarlo un segundo,
y me abrazó con toda la firmeza y el calor de una mujer amando de verdad a un hombre, haciéndome sentir amparado y protegido de las inclemencias del mundo. Lloré amargamente en sus brazos hasta que por fin logré calmar mis propios sollozos, y al levantar la vista para mirarla directamente a los ojos, supe con una certeza absoluta y rotunda que ella era la única mujer en este mundo que me había devuelto la preciada capacidad de sentirme como un ser humano nuevamente. Gemini dice, y ustedes de verdad no tienen la más mínima idea de cómo todo eso logró cambiar mi perspectiva por completo. ¿Saben cómo se siente cuando finalmente encuentras algo que es sumamente precioso para ti y de pronto el mundo entero parece conspirar en tu contra para arrebatártelo de las manos? Cuando descubres que la felicidad es como un blanco móvil que absolutamente todo el mundo quiere. Derribar a la primera oportunidad, pues eso fue exactamente lo que ocurrió en la semana siguiente a aquella noche tan intensa en la biblioteca. El universo decidió que Diego Navarro no merecía tener cosas buenas y utilizó el arma más cruel de todas, la opinión ajena. En los días que siguieron a mi colapso emocional, Valeria y yo entramos en una danza muy delicada de descubrimiento mutuo. No se trataba de un noviazgo en el sentido tradicional de la palabra. Éramos apenas dos adultos inteligentes, que entendían a la perfección las enormes complicaciones de nuestra situación, pero era algo muy real, algo palpable, que lograba transformar cada nueva mañana en una gran expectativa, y cada despedida en una profunda nostalgia anticipada. Ella continuaba realizando todo su trabajo de limpieza, pero ahora existían pequeños momentos robados entre sus tareas. Una breve conversación sobre los libros del estante, un café compartido a escondidas cuando los demás empleados salían a su hora de almuerzo, y miradas cruzadas que duraban unos cuantos segundos más de lo que era estrictamente necesario. No era nada obvio ni escandaloso, pero era más que suficiente para que yo volviera a sentir que mi vida por fin volvía a tener un buen sabor. Valeria me contaba historias sobre sus hermanos menores, sobre sus pesadas clases nocturnas de pedagogía y sobre sus grandes sueños de abrir una escuela comunitaria en el futuro, mientras yo le hablaba sobre los proyectos de la empresa, sobre mi antigua pasión por la natación y sobre los libros que habían cambiado mi perspectiva. Descubrimos con asombro que teníamos muchísimas más cosas en común de lo que cualquier diferencia social pudiera llegar a sugerir. Los dos éramos muy tercos. Los dos teníamos un sentido de la responsabilidad bastante exagerado y ambos creíamos firmemente que el trabajo bien hecho era la mejor forma de dignidad humana. Pratas 4. Fue un martes por la mañana cuando la temida bomba finalmente explotó en mi cara. Yo me encontraba justo en el medio de una tensa reunión con los directores financieros de la compañía cuando mi secretaria, Silvia, entró a la sala exhibiendo una expresión sumamente extraña en su rostro. Ella se acercó y le susurró algo al oído al director administrativo, Arturo Mendoza, quien inmediatamente me clavó la mirada con aquella típica cara de alguien que tiene muy malas noticias para dar. «Diego, necesitamos conversar a solas», me dijo Arturo apenas terminó la reunión, apartándome en privado. Nos dirigimos hacia mi oficina y él se encargó de cerrar la puerta con muchísimo más cuidado de lo normal, por lo que yo ya sabía perfectamente que se avecinaba una terrible tempestad. «La gente está hablando sobre ti y la empleada de limpieza», comenzó él sin ningún tipo de rodeos, haciendo que mi sangre se helara por completo en mis venas. Le pregunté de inmediato qué tipo de conversaciones eran esas, a lo que él respondió que era el tipo de rumores que podían destruir por completo mi reputación personal y la de toda la empresa. Arturo se sentó pesadamente en el sillón que estaba frente a mi escritorio, asumiendo la postura clásica de quien se prepara para dar un largo sermón.
Me explicó que algunos de los empleados habían estado comentando que nosotros nos habíamos aproximado demasiado. Y cuando le pregunté a qué se refería con eso, me dijo que ella se quedaba en la oficina fuera de su horario laboral, que pasábamos horas conversando y que el guardia de la entrada reportó que ella había salido de mi oficina casi a las 9 de la noche el día anterior. La irritación comenzó a subir rápidamente por mi espina dorsal y le cuestioné con dureza cuál era el maldito problema de que yo me pusiera a conversar con una empleada. Pato es 4. El problema principal es que ella no es una empleada común y corriente. Es apenas una muchacha de limpieza temporal, proveniente de una clase social muy baja, y además es muchísimo más joven que tú. Me espetó Arturo sin piedad alguna. Y tú eres un hombre soltero, vulnerable, que se encuentra en una posición de poder absoluto dentro de esta compañía. Él hizo una pausa dramática para asegurar el impacto de sus palabras, y luego añadió: las personas están murmurando que ella podría estar aprovechándose cruelmente de tu situación. Empezó a enlistar mis supuestas debilidades, mi condición emocional, mi evidente carencia de afecto, el hecho innegable de que yo estaba atado a una silla de ruedas y que, debido a eso, tal vez yo ya no era capaz de discernir entre un interés genuino y un oportunismo descarado. Cada una de sus afiladas palabras representaba una verdadera puñalada directa a mi orgullo, no solo por la crueldad que llevaban implícita, sino porque yo sabía en el fondo que eso era exactamente lo que todo el maldito mundo estaba pensando allá afuera. La clásica historia del pobre lisiado ingenuo, siendo manipulado a su antojo por la muchachita lista que vio en él una oportunidad de oro para salir de pobre. Además de todo eso, Arturo continuó siendo implacable. Me reveló que algunos de los principales accionistas ya estaban comenzando a cuestionar seriamente mi capacidad de juicio. Argumentaban que si yo estaba involucrado emocionalmente con una subordinada de una clase social completamente diferente, eso levantaba graves dudas sobre mi estabilidad mental para tomar las decisiones empresariales importantes. La tensa conversación se prolongó por 40 largos minutos, en los que él me presentó un detallado dossier informal de todos los chismes que estaban circulando por los pasillos, afirmando que los empleados antiguos se sentían profundamente irrespetados por la evidente preferencia que yo le estaba dando a una simple trabajadora temporal. Cuando finalmente le pregunté qué era lo que querían que yo hiciera al respecto, él fue muy claro. Querían que yo mantuviera una estricta distancia profesional, que la tratara con frialdad y que, de ser posible, contratara inmediatamente a una agencia especializada para poder sustituirla lo antes posible. Cuando Arturo salió de la oficina, me quedé completamente solo, sintiendo cómo la rabia y la humillación quemaban fuertemente dentro de mi pecho. Pulaste 4. Pero no sentía rabia hacia Valeria, sino una inmensa furia contra un mundo hipócrita que no lograba aceptar bajo ninguna circunstancia que un hombre en mi precaria condición física pudiera llegar a inspirar sentimientos verdaderos y genuinos en una mujer independiente e inteligente. Cuando Valeria llegó para cumplir con su turno de trabajo de la tarde, lo hizo como siempre. Pero esta vez yo me encontraba completamente diferente. Me mostré frío, distante y absorto en las pantallas de mis computadoras, actuando como si de repente hubiera descubierto la cura mágica para todos los problemas financieros del planeta. Ella, con su aguda intuición de siempre, logró percatarse de mi cambio de actitud de manera casi inmediata. ¿Acaso sucedió alguna cosa mala?, me preguntó con tono suave, después de haber soportado una hora entera de mi absoluto y pesado silencio. Estoy sumamente ocupado, le respondí con brusquedad, sin siquiera atreverme a levantar la mirada de la pantalla iluminada. Por favor, Valeria, tengo muchísimo trabajo retrasado.
Ante mi rechazo evidente, ella se quedó en un completo silencio, pero yo podía sentir perfectamente el enorme peso de su mirada castaña, estudiándome desde la distancia. Ella conocía mis oscuros cambios de humor lo suficientemente bien como para no creerse el cuento barato de que todo ese repentino distanciamiento se debía únicamente a asuntos de trabajo. A partir de ese momento, una pesada barrera invisible se levantó entre los dos. Una barrera construida a base de cobardía y prejuicios sociales que yo no estaba sabiendo cómo derribar. Pl 4. Al día siguiente, la situación general de la oficina empeoró de manera considerable para ambos. Mi secretaria Silvia me informó a primera hora que 3 empleadas del área de administración habían acudido formalmente al Departamento de Recursos Humanos para expresar sus grandes preocupaciones sobre un supuesto comportamiento inadecuado entre la jefatura y los subordinados. Aunque no tuvieron el valor de mencionar nombres específicos, el amenazante mensaje ya estaba dado con total claridad. Y lamentablemente fue justo en ese momento cuando Valeria descubrió toda la fea verdad por su propia cuenta. Ella se encontraba limpiando pacíficamente el área de la recepción cuando alcanzó a escuchar a 2 secretarias que estaban conversando animadamente cerca de los dispensadores de agua. Una de ellas, llamada Brenda, estaba hablando en tono de burla sobre la empleadita de limpieza que le quiere dar el gran golpe al jefe lisiado. La otra mujer simplemente se reía a carcajadas y comentaba con malicia que todas esas muchachas pobres eran exactamente iguales. Decían que en cuanto ven a un hombre rico que se encuentra en una situación vulnerable, no dudan en atacarlo sin piedad, como si fueran una parvada de buitres hambrientos. Esas crueles y venenosas palabras se clavaron en el orgullo de Valeria, destrozando por completo aquella burbuja de tranquilidad y respeto que habíamos intentado construir ingenuamente dentro de las 4 paredes de mi oficina. Plasta y 4. Haciendo una breve pausa en nuestro relato, quiero agradecerte de todo corazón por haber escuchado esta historia hasta aquí. ¿Qué crees que va a pasar ahora en la vida de Diego? ¿Tomará el valor para enfrentar a todos o dejará ir a Valeria para siempre? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y recuerda, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran, donde publicamos videos todos los días, y deja tu valioso like. Ahora, continuemos con la historia. Valeria llegó a mi oficina esa misma tarde con el rostro completamente cerrado, exhibiendo una fiera determinación que yo jamás le había visto antes en todo este tiempo. Terminó de hacer su trabajo habitual, sumida en un silencio sepulcral y absoluto, y justo cuando ya estaba lista para marcharse, se dio la media vuelta para encararme, con sus ojos castaños brillando intensamente por las lágrimas que estaba intentando contener. Yo escuché todas las conversaciones. Me dijo con una voz que intentaba mantener controlada, pero que temblaba ligeramente por la indignación. Sé perfectamente lo que todos aquí están diciendo sobre mí, sobre nosotros. Están diciendo que soy una interesada, que me estoy aprovechando de tu vulnerabilidad. Y lo peor de todo, están diciendo que tú no tienes la capacidad mental para discernir si lo que yo siento es real o si es solo una actuación. Yo no lograba sostenerle la mirada por la vergüenza. Ella me confrontó, exigiéndome saber qué era lo que yo pensaba realmente. Me acusó de que los demás estaban logrando su objetivo, el cual era hacerme dudar de ella y de mí mismo. Me preguntó si yo de verdad creía que ella no podía sentir nada genuino, si yo también pensaba que ella tenía una agenda oculta. Esa acusación me pegó de lleno porque contenía una dosis terrible de verdad. Una parte cobarde de mí realmente dudaba. Yo le murmuré que el mundo entero decía que eso era imposible, que ella era demasiado joven e íntegra para querer quedarse con un hombre como yo. ¿Y tú le crees al mundo o me crees a mí?, preguntó ella, dejando la interrogante suspendida en el aire. Como yo dudé y no pude responder,
Ella simplemente dijo que iba a renunciar, porque no podía amar a alguien, que no creía merecer ser amado, y tras eso cerró la puerta, dejándome hundido en mi propia miseria y cobardía. 4. ¿Acaso ustedes saben cuál es la gran diferencia que existe entre perder algo que nunca se tuvo y perder algo que se logró experimentar, aunque fuera por muy poco tiempo? La segunda opción duele de una manera infinitamente superior, precisamente porque tú sabes con exactitud qué es lo que estás perdiendo para siempre. Sabes a la perfección el olor, el sabor y la textura precisa de esa inmensa felicidad que ahora parece haber sido tan solo un sueño excesivamente cruel. Fueron 3 largos e interminables días. 3 oscuros días en los que Valeria no apareció por la oficina bajo ninguna circunstancia. 3 días en los que me dediqué a observar cómo la pequeña planta que ella me había regalado se marchitaba lentamente en la ventana, simplemente porque yo, en mi profunda depresión, había olvidado por completo regarla. 3 dolorosos días intentando convencerme a mí mismo de que todo estaba bien, de que las cosas eran mucho mejor así y de que tanto alboroto emocional por una simple trabajadora temporal era algo verdaderamente ridículo. Pero todas esas eran viles mentiras. Mentiras piadosas que yo me contaba a mí mismo mientras no podía evitar revisar la hora en mi reloj cada 15 minutos, esperando inútilmente escuchar el sonido familiar de sus pasos acercándose por el pasillo exterior. Finalmente, el día jueves, Silvia entró a mi oficina trayendo consigo a una nueva empresa de limpieza profesional. Eran 3 mujeres uniformadas, sumamente eficientes y completamente invisibles para mi dolor. Ellas realizaron todo el trabajo en apenas 40 minutos y salieron de allí sin pronunciar ni una sola palabra más allá de los buenos días. Mi oficina quedó impecable, totalmente esterilizada, desprovista de cualquier tipo de personalidad, sin rastro de calor humano y sin aquella suave música que Valeria solía tararear. Era exactamente lo que yo había exigido desde un principio. Era profesionalismo en su estado más puro, sin molestas complicaciones emocionales. Entonces, ¿por qué razón me sentía por dentro como si me hubieran arrancado el corazón del pecho utilizando una cuchara vieja y oxidada? Parte 4. Llegada la tarde del día viernes, Arturo Mendoza apareció por la puerta de mi oficina luciendo una enorme y satisfecho sonrisa en el rostro, un gesto de triunfo que, francamente, me provocó unas ganas inmensas de golpear alguna cosa. «Has hecho lo correcto, Diego», me dijo él con prepotencia, acomodándose en el sillón como alguien que viene a celebrar una gran victoria militar. Los chismes de los pasillos ya se han detenido por completo. Continuó presumiendo que los accionistas ahora estaban mucho más tranquilos y que mi prestigiosa reputación ejecutiva se había preservado intacta de cualquier escándalo. ¡Qué bien!, me limité a responderle de forma tajante, sin siquiera dignarme a levantar la mirada de los reportes que fingía estar leyendo con suma atención. Él siguió parloteando sobre cómo esa situación jamás iba a ser sostenible en el tiempo, imaginando el desastre mediático que hubiera supuesto si nuestro acercamiento se hubiera convertido en una relación formal y seria. Me dijo que los periódicos amarillistas se hubieran dado un verdadero festín publicando una historia de ese tipo, y cada una de sus palabras caía sobre mí como si fuera sal gruesa arrojada sobre una herida abierta y sangrante. Arturo continuó disertando, largo y tendido, acerca de la vital importancia de la reputación empresarial, sobre el cuidado de la imagen pública y sobre lo indispensable que resultaba mantener una prudente distancia de cualquier situación que fuera potencialmente comprometedora para la corporación. Yo simplemente me dediqué a fingir que estaba de acuerdo con su visión. Fingí que sentía un gran alivio por haber evitado el desastre, y fingí con todas mis fuerzas que no estaba experimentando un vacío abrumador que no paraba de
crecer dentro de mi pecho con cada segundo que pasaba. Plast 4. Pero fue el día sábado cuando toda mi fachada de frialdad terminó por desmoronarse de manera estrepitosa. Me encontraba encerrado en el inmenso departamento que había comprado antes de sufrir el accidente, un lugar lujoso que ahora se sentía como si fuera un enorme y frío mausoleo construido de mármol y cristal. Intentaba desesperadamente concentrarme en trabajar, en ver algo en la televisión, en leer un libro, en hacer cualquier maldita cosa que sirviera para mantener mi mente ocupada, pero absolutamente nada de eso me funcionaba. Todos y cada uno de mis caminos de pensamiento terminaban conduciéndome de regreso al recuerdo imborrable de Valeria. Fue en medio de esa desesperación cuando decidí buscar y encontré su dirección domiciliaria. El dato estaba anotado en la ficha técnica de empleados temporales que Silvia había dejado olvidada sobre mi escritorio desde el lunes. La dirección decía Calle de las Palmas, número 847, departamento 23, en la colonia San Bernabé. Se trataba de un domicilio que representaba geográficamente un mundo que yo únicamente conocía a través de las frías estadísticas económicas que leía en los periódicos. Les juro por mi vida que yo no planifiqué ir hasta allá. Simplemente no lo pensé. De un momento a otro, me descubrí a mí mismo bajando por el ascensor hacia el garaje, transfiriendo el peso de mi cuerpo hacia el asiento de mi automóvil adaptado y programando la ruta en el GPS hacia un lugar remoto en el que yo no tenía absolutamente ningún motivo lógico para estar. El trayecto me tomó 1 hora y 20 minutos al volante. Fue un largo viaje en el que tuve que atravesar no solamente la inmensidad de la ciudad, sino también profundos abismos sociales que yo apenas era capaz de imaginar en la teoría. Dejé atrás los relucientes edificios espejados de la zona financiera, crucé por las bulliciosas avenidas del centro, me adentré en los barrios residenciales más populares de la periferia, y finalmente llegué hasta un enorme complejo de edificios habitacionales que parecían haber sido sacados directamente de algún crudo documental sobre la desigualdad urbana del país. Plast 4. Llegué exactamente a la calle de las Palmas, número 847. Me encontré frente a un edificio de 5 pisos que carecía de ascensor, cuya pintura exterior se caía a pedazos, y que contaba con una entrada tan angosta que mi silla de ruedas apenas habría cabido por ella. Me quedé estacionado allí, paralizado dentro del coche durante unos 15 minutos, tratando inútilmente de comprender qué clase de locura estaba cometiendo. Y fue justo entonces cuando la vi salir por la puerta del edificio. Ella lucía muy diferente a como iba a la oficina. Llevaba puestos unos sencillos pantalones de mezclilla, una blusa blanca común, y tenía el cabello recogido en una cola de caballo bastante descomplicada. En una de sus manos cargaba pesadamente una bolsa de compras del mercado, y con la otra mano sostenía firmemente a un niño pequeño. Era un niño de unos 8 años que poseía exactamente los mismos ojos castaños y profundos que ella. En ese instante, mi corazón comenzó a latir desbocado en mi pecho al verla lucir tan ligera y natural. Ella se estaba riendo a carcajadas de alguna cosa graciosa que el niño le había comentado, mostrándose completamente relajada y desprovista de aquella visible tensión que yo le había provocado durante sus últimos días en la oficina. Al presenciar esa escena tan íntima, sentí una punzada de culpa tan intensa y dolorosa que por un instante estuve a punto de encender el motor para regresar a mi casa inmediatamente. Me pregunté qué maldito derecho tenía yo de aparecer en su vida privada fuera del entorno laboral. ¿Qué derecho tenía de invadir su mundo personal y su paz, solo porque yo era un cobarde que no lograba lidiar con sus propios sentimientos? Pero entonces ella giró la cabeza y me vio.
Valeria se quedó totalmente quieta en el medio de la acera, con el niño aún colgado de su mano. Por unos interminables segundos, ambos nos quedamos simplemente mirándonos fijamente a través del cristal del parabrisas de mi vehículo. Pude distinguir la evidente sorpresa dibujada en su rostro, pero afortunadamente no vi rabia ni miedo, sino algo que se acercaba mucho más a una triste resignación. Ella le murmuró un par de cosas al oído al niño, quien me observó con mucha curiosidad infantil antes de soltarse y salir corriendo hacia el interior del edificio. Después de eso, Valeria caminó lentamente hacia mi coche, moviéndose con la pesadez de quien sabe que está a punto de enfrentar una conversación sumamente difícil, pero inevitable. «Diego», pronunció ella tras agacharse para quedar a la altura de la ventanilla del conductor, «¿qué es lo que estás haciendo aquí?» Yo le respondí con una brutal honestidad que no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, a lo que ella, tras mirar a los curiosos vecinos, me propuso que fuéramos a una pequeña plaza cercana para poder hablar a solas, ya que todo el mundo nos estaba mirando con extrañeza. C4. Una vez ubicados en aquella modesta plaza, rodeados de árboles y bancos de concreto, ella se sentó a mi lado manteniendo una distancia muy respetuosa y me preguntó cómo había conseguido su dirección. Le expliqué lo de la ficha de empleados y aproveché la oportunidad para pedirle perdón desde el fondo de mi alma. Le pedí disculpas por haber dudado de su honestidad, por haber permitido cobardemente que las venenosas opiniones de los demás tuvieran mucho más peso que mis propios sentimientos hacia ella, y por haberme acobardado justo en el momento en que ella más necesitaba que yo demostrara coraje. Valeria guardó un pesado silencio por un rato, observando a lo lejos cómo unos niños jugaban en los columpios, y cuando finalmente habló, su voz denotaba un profundo cansancio emocional. Me dijo que yo no le debía ninguna disculpa, porque a fin de cuentas yo había hecho lo que se consideraba sensato. Había protegido mi intocable reputación, mi valiosa empresa y mi estatus social. Yo le supliqué diciéndole que ella me había devuelto las ganas de vivir, no solo de sobrevivir a mis obligaciones, sino de despertar cada mañana con la esperanza de que el día me traería algo bueno. Ella, con los ojos cerrados aguantando las lágrimas, me confesó que yo también le había dado a ella la increíble sensación de ser vista de verdad. No como la hija pobre de la limpiadora, sino como una mujer completa. Desesperado, le pregunté por qué no lo intentábamos entonces, y su respuesta me rompió en 1000 pedazos. Me dijo que me amaba demasiado como para ponerme en la terrible posición de tener que elegir entre ella y el resto de mi privilegiada vida. Intenté convencerla de que nada me importaba más que ella, pero Valeria, soltando mi mano con tristeza, me dijo que hoy pensaba así, pero que en un mes o en un año terminaría arrepintiéndome por haber perdido mis oportunidades profesionales por su culpa. Me acusó de estar aterrado y admitió que ella también estaba apavorada de entregarse a alguien que un día podría despertar pensando que cometió un grave error. Finalmente, Valeria se levantó del banco de concreto, agarró su bolsa y me sentenció que tendría que aprender a vivir con ese error por el resto de su vida, porque la alternativa de creer ingenuamente que yo sería lo suficientemente valiente para enfrentar al mundo por ella le resultaba muchísimo más aterradora. Y así fue como la vi alejarse caminando de regreso hacia su precaria realidad, dejándome completamente solo en aquella pequeña plaza, con la certeza absoluta y devastadora de que acababa de ver desaparecer al amor de mi vida, simplemente porque ninguno de los dos había tenido el coraje suficiente para creer que realmente éramos merecedores de alcanzar nuestra propia felicidad. Y ustedes saben cuál fue verdaderamente la parte más cruel de todo. Este asunto, por primera vez desde que ocurrió mi trágico accidente automovilístico, yo no me encontraba pensando para nada en mi silla de ruedas.
No me estaba definiendo a mí mismo por mis pesadas limitaciones físicas, sino que estaba simplemente sintiendo un inmenso dolor en el corazón, exactamente como cualquier hombre normal que acaba de perder a la mujer que ama con toda su alma. Aquello era simultáneamente la prueba irrefutable de que Valeria me había curado internamente, y la razón principal por la cual yo tal vez nunca más lograría recuperarme. ¿Creen ustedes que existe un momento clave en el que uno deja de huir de sí mismo y finalmente entiende que no puede construir toda una vida basándose en el miedo a no ser suficiente? Para mí, ese temido momento llegó un martes, 2 semanas después de aquella devastadora conversación en la placita, cuando me di cuenta de que me estaba muriendo lentamente por dentro, mientras fingía ante todos que tenía mi vida bajo control. Esas 2 semanas fueron un auténtico infierno silencioso y perfectamente organizado, donde regresé a la monótona rutina que tenía antes de conocerla. Reuniones mecánicas, reportes que apenas fingía leer, cenas solitarias en la inmensidad de mi departamento y largas noches de insomnio mirando el techo, intentando convencerme de que había tomado la decisión correcta. La nueva agencia de limpieza continuaba haciendo su labor impecable e invisible, dejando mi oficina más limpia y muerta que nunca. Incluso la cuna de Moisés que Valeria me había regalado terminó por secarse completamente, siendo arrojada a la basura por Silvia en un jueves cualquiera, lo que me hizo sentir como si hubieran tirado el último vestigio de esperanza de mi vida. Hasta Arturo notó mi depresión en una junta y me sugirió buscar ayuda profesional para superar esta fase, como si el amor fuera una simple enfermedad que pudiera ser curada con pastillas. Pero fue mi hermana mayor, Daniela, quien definitivamente no aguantó más esta patética situación y decidió tomar el asunto en sus propias manos. Daniela se apareció en mi oficina un martes por la tarde, sin previo aviso, luciendo aquella clásica expresión de quien viene dispuesta a resolver un grave problema familiar a la fuerza. Entró como si fuera un huracán categoría 5, le ordenó a mi secretaria Silvia que saliera de inmediato y se plantó firmemente frente a mi escritorio con los brazos cruzados, anunciando que ya era hora de que alguien me dijera unas cuantas verdades a la cara. Yo intenté evadirla, diciendo que no estaba de humor para sermones, pero ella se sentó en el sillón y me espetó que esto era una intervención, acusándome de lucir como una momia y de llevar semanas enteras escondiéndome del mundo y de la familia. Con esa franqueza brutal que solo las hermanas mayores poseen, me dijo que tenía una teoría. Yo me había enamorado perdidamente de alguien y estaba haciendo un drama innecesario porque en el fondo sentía que no merecía ser feliz. Ante mis vanas protestas, Daniela se inclinó hacia adelante y me lanzó una verdad que me dejó helado. Me aseguró que yo siempre había sido así, que siempre había creído que tenía que ser un hombre absolutamente perfecto para ser merecedor de amor, recordándome a mis antiguas novias de la universidad, como Natalia y Paola. Me recordó cómo yo las había dejado ir inventando excusas de que ellas merecían algo mejor, o porque yo trabajaba 16 horas al día, demostrándome que la silla de ruedas ahora era solo una conveniente excusa nueva para hacer lo que siempre había hecho: huir despavorido de cualquier cosa que me hiciera sentir emocionalmente vulnerable. Me confrontó duramente diciéndome que prefería creer que esta mujer me abandonaría antes que aferrarme con uñas y dientes a la bendición de ser tratado como un hombre completo. Nos quedamos en un pesado silencio por varios minutos mientras yo intentaba procesar sus demoledoras palabras, sintiendo cómo ella me analizaba con esa mirada de rayos X que tanto odiaba desde que éramos niños. Cuando me preguntó el nombre de la muchacha y si yo la amaba, la palabra sí salió de mi boca sin ninguna vacilación, sorprendiéndome a mí mismo por la inmensa certeza que albergaba.
Y cuando le confirmé que ella también me amaba, intenté justificarme enumerando nuestras barreras, que ella era la empleada de limpieza y yo un millonario, su juventud frente a mi edad y mi condición física. Daniela se levantó, caminó hacia la enorme ventana y me preguntó si acaso recordaba la historia de nuestros propios padres. Un hombre muy humilde que trabajó toda su vida en un taller mecánico y una joven estudiante de administración que provenía de una familia adinerada y con un futuro brillante. Me relató cómo todo el mundo le decía a nuestra madre que estaba cometiendo el peor error de su vida, pero nuestro padre, en lugar de acobardarse, luchó incansablemente y demostró todos los días durante 40 años de matrimonio que el amor verdadero no tiene absolutamente nada que ver con cuentas bancarias o clases sociales. Mi hermana se giró para mirarme a los ojos y me sentenció que si yo dejaba que esta mujer se fuera solo por mi absurdo miedo a no ser suficiente, viviría el resto de mi miserable existencia preguntándome qué hubiera pasado, y cuando estuviera viejo y solo, no sería la silla de ruedas lo que me definiría, sino mi absoluta cobardía. Daniela tomó su bolso con firmeza y, antes de salir por la puerta, me lanzó un último ultimátum devastador. Si yo no reunía el valor para ir a buscarla, ella misma iría a buscar a esa tal Valeria para contarle que su hermano era un idiota demasiado cobarde para admitir que estaba profundamente enamorado. Esa misma noche, por primera vez en 2 largas y tormentosas semanas, logré conciliar el sueño y dormir de manera decente. No porque mis enormes problemas sociales hubieran desaparecido por arte de magia, sino porque finalmente había encontrado una inmensa claridad mental allí donde antes solo existía confusión y miedo. Daniela tenía toda la razón del mundo. Yo me la había pasado huyendo, no de mi limitación física ni de las pesadas opiniones ajenas, sino de la aterradora posibilidad de ser amado incondicionalmente, porque aceptar ese amor significaba tener algo sumamente valioso que perder en el futuro. Valeria había puesto su corazón sobre la mesa, arriesgándolo todo, amándome en mi peor versión y en mis momentos más oscuros, sin esperar nada hacia cambio más que reciprocidad pura, y yo había desperdiciado todo eso como un cobarde. A la mañana siguiente me desperté con una determinación inquebrantable y tomé la decisión que cambiaría el rumbo de mi historia para siempre. Llamé a Silvia antes de salir de casa y le ordené tajantemente que cancelara absolutamente todos mis compromisos corporativos del día. Le pedí que buscara la ficha técnica y telefoneara de inmediato a Valeria, indicándole que necesitaba conversar con ella con carácter de extrema urgencia sobre un asunto estrictamente personal y no profesional. Silvia, aunque algo desconcertada por mi repentina orden, cumplió eficientemente con su trabajo, y 1 hora después me devolvió la llamada para informarme que Valeria había aceptado encontrarse conmigo a las 2 de la tarde en aquella misma plaza de la colonia San Bernabé, donde nos habíamos visto 2 semanas atrás. Mi corazón comenzó a latir desbocado en mi pecho. El simple hecho de que ella hubiera aceptado verme, después de mi imperdonable silencio, ya era muchísimo más de lo que yo realmente merecía en esta vida. A las 2 de la tarde en punto, me encontraba estacionado en la placita, sentado en mi silla debajo del mismo árbol frondoso, cuando vi a Valeria llegar caminando lentamente hacia mí con una expresión sumamente cautelosa y reservada en su rostro. Tras un tenso saludo inicial, le pedí disculpas por haberla hecho venir y le aclaré que no estaba allí para repetir nuestras viejas discusiones, sino para hacerle una propuesta formal y definitiva. Le ofrecí que regresara a la oficina, pero esta vez no como empleada de limpieza, sino asumiendo el cargo de mi asistente personal, contando con un salario muy competitivo, beneficios completos y una beca integral pagada por la empresa para que pudiera terminar su carrera de pedagogía. Cuando ella intentó rechazar la oferta creyendo que era solo una excusa barata
para mantenerla escondida cerca de mí, le tomé las manos y le aseguré mirándola a los ojos que si ella aceptaba, el mundo entero sabría que éramos una pareja oficial. Le declaré que ya no iba a esconderme más, que asumiría públicamente mi amor por ella sin importarme un carajo lo que pensaran los accionistas o el impacto en mi reputación, porque mi reputación no valía absolutamente nada si ella no estaba a mi lado compartiendo mi vida. Con los ojos llenos de lágrimas, Valeria me preguntó si yo estaba completamente seguro de que no cambiaría de opinión en unos meses. A lo que le respondí que la amaba por su fuerza, su inteligencia y por cómo me hacía sentir un hombre entero. Ella rompió a llorar confesándome que también me amaba hasta que le dolía el pecho, y tras aceptar mi propuesta de quedarnos juntos, superando nuestras barreras, me impuso una única y hermosa condición. Su primera tarea como asistente sería comprar una nueva cuna de Moisés para mi oficina. ¿Acaso ustedes saben cuál es la gran diferencia que existe entre un final feliz de película romántica y un final feliz en la vida real? En el cine, los protagonistas se besan apasionadamente bajo la lluvia y la pantalla se va a negros. Pero en la vida real, tienes que despertarte al lunes siguiente y enfrentar valientemente todas las consecuencias de tus elecciones. La vida real es el campo de batalla donde el amor verdadero es puesto a prueba a diario, no a través de grandes y heroicos gestos, sino en los pequeños y constantes momentos cotidianos donde decides elegir a la misma persona una y otra vez. 6 meses después de aquel encuentro definitorio en la plaza, yo me encontraba en mi oficina, observando fascinado cómo Valeria organizaba mi compleja agenda directiva, utilizando la misma precisión quirúrgica que antes empleaba para limpiar los muebles. La gran diferencia radicaba en que ahora ella vestía elegantes trajes ejecutivos, en lugar de su antiguo uniforme, y la herramienta en sus manos era una moderna computadora portátil, proporcionada por la empresa en lugar de un balde con productos de limpieza. Sin embargo, sus ojos castaños continuaban siendo exactamente los mismos, directos, sumamente inteligentes y perfectamente capaces de leerme el alma a través de cualquier máscara corporativa que yo intentara usar. Ella repasaba mi horario del día, mencionando mis reuniones de marketing, un importante almuerzo con inversionistas japoneses y mi tiempo libre para terminar proyectos, demostrando una naturalidad asombrosa para transitar sin esfuerzo entre el duro mundo corporativo y nuestro mundo personal. Me llenaba de un orgullo indescriptible verla florecer intelectualmente, sacando las mejores notas en su carrera, proponiendo presupuestos para su sueño de la escuela comunitaria y enriqueciendo mis propias reuniones técnicas con sus brillantes perspectivas que obligaban a todos a pensar fuera de la caja. Incluso los accionistas y directivos más conservadores, que en un principio se habían resistido de manera frontal a nuestra relación, gradualmente se fueron dando cuenta de que Valeria no era de ninguna manera una aventurera arribista buscando dar un golpe de suerte. Terminaron por aceptar que ella era una mujer sumamente inteligente y estratégica que le estaba aportando un inmenso valor real a la corporación y que por azares del destino también le había devuelto el alma y la motivación al director general. Curiosamente, fue el propio Arturo Mendoza, el mismo directivo que 6 meses atrás había orquestado la cruel campaña de rumores para separarnos, quien ahora se había convertido en uno de los mayores defensores de esta nueva fase de la empresa. Los excelentes números financieros hablaban por sí solos, ya que mi productividad había despuntado a niveles históricos porque por fin tenía una motivación genuina para pensar en el futuro. Arturo le había comentado a Valeria que yo debería considerar postularme para el Consejo de la Industria, a lo que ella, sentada casualmente en el borde de mi escritorio, me aconsejó que lo hiciera porque mi voz era importante en esos espacios de poder.
Ella me hablaba sobre la importancia de la credibilidad emocional, recordándome que las personas que han enfrentado grandes limitaciones y han aprendido que el éxito no se trata solo de dinero, tienen una enorme responsabilidad social de enseñar a los demás. Esa era otra de las maravillosas facetas que yo amaba de ella. Su inquebrantable capacidad de exigirme ser mejor, pidiéndome que tomara decisiones que tuvieran verdadero sentido para el hombre fortalecido que soy hoy en día, no para el fantasma del hombre que fui antes de mi accidente automovilístico. La atraje suavemente hacia mí hasta que quedó sentada cómodamente sobre el brazo de mi silla de ruedas, siendo esta nuestra posición favorita y más íntima para tener conversaciones serias en medio de la oficina. Le confesé, mirándola profundamente, que gracias a ella yo me había convertido en un hombre que ya no le temía al amor, que no se definía jamás por sus limitaciones, sino por sus infinitas posibilidades, y que había comprendido que la vulnerabilidad es una fuente de fuerza y no una debilidad patética. La besé con una lentitud deliberada, saboreando al máximo la dulce familiaridad de aquellos labios que se habían convertido indiscutiblemente en mi único y verdadero hogar en este mundo. Cuando le pregunté qué era lo que ella más amaba de mí, ella me acarició el cabello y me respondió con una sonrisa hermosa que lo que más amaba era que yo la amaba. De vuelta, y que todos y cada uno de los días yo elegía libremente seguir haciéndolo. Y era la absoluta verdad. Cada mañana yo me despertaba y tomaba exactamente la misma firme decisión de escoger a Valeria nuevamente, no motivado por una simple obligación ni por gratitud, sino porque su existencia se había convertido en la mejor versión posible de mi propia vida. En ese instante mágico, mi secretaria Silvia interrumpió discretamente para anunciar la inminente llegada de la delegación asiática, por lo que Valeria se puso de pie, ajustó su saco ejecutivo y volvió instantáneamente a su impecable modo profesional, pidiéndome paciencia porque esa noche me tenía preparada una gran sorpresa. Pasé el resto de mi jornada laboral sumamente intrigado, ya que ella no era una mujer dada a preparar sorpresas demasiado elaboradas. Compartimos una cena perfecta en un restaurante japonés, conversando sobre nuestros planes y maravillándome de lo increíblemente normal y pacífica que se había vuelto nuestra existencia juntos. Después de disfrutar nuestra cena, Valeria tomó el control del volante y manejó hasta llevarme a un destino que yo francamente no me esperaba para nada. Me llevó de regreso a aquella misma placita modesta ubicada en la colonia San Bernabé. Estacionó el vehículo exactamente en el mismo lugar de hace meses y, ante mi evidente confusión, me explicó con una ternura infinita que había elegido este lugar porque aquí fue donde todo nuestro viaje había comenzado de verdad, donde nos habíamos confesado nuestro amor por primera vez en medio del miedo. Caminamos lentamente juntos hasta llegar a nuestro banco de concreto, y en lugar de darme alguna explicación prolongada, ella sacó repentinamente una pequeña cajita de terciopelo del interior de su bolso, haciendo que mi corazón se detuviera por completo. «Diego», pronunció ella con voz temblorosa mientras se arrodillaba de manera solemne justo al lado de mi silla de ruedas, rompiendo todas las convenciones tradicionales. Sé que normalmente es el hombre quien hace esto, pero nada en nosotros ha sido normal. Y al abrir la caja, reveló una elegante alianza masculina, preguntándome si quería casarme con ella. El mundo entero pareció suspenderse en ese sagrado instante. El ruido lejano del tráfico y el viento, agitando las hojas de los árboles, se desvanecieron mientras ella me declaraba que me amaba por ser el hombre más íntegro y valiente que había conocido, y no por gratitud o compasión. Con gruesas lágrimas de felicidad resbalando incontrolablemente por mi rostro,
Le confesé que yo la amaba porque me había enseñado que el amor verdadero no se trata de caminar o correr, sino de permanecer firmemente al lado del otro en las tormentas. Tomé la alianza con mis manos temblorosas, me la coloqué en el dedo, y con la voz ahogada por la intensa emoción del momento, le di un rotundo «sí, acepto», fundiéndonos en un abrazo profundo y eterno que selló para siempre nuestro compromiso. Nos abrazamos y lloramos juntos de inmensa alegría, bromeando entre risas sobre la inmensa suerte que yo había tenido al necesitar contratar los servicios de una empleada de limpieza temporal exactamente en el mismo día en que ella se encontraba disponible para trabajar. Y fue allí, bajo la luz de las estrellas, donde terminamos por descubrir que a veces uno logra encontrar al gran amor de su vida escondido en el lugar más improbable del mundo, disfrazado de una persona humilde o sentado sobre una silla de ruedas creyendo que no merecía ser feliz. Esa noche, mientras regresábamos al calor de nuestra casa compartida, comprendí con absoluta claridad que nuestra historia conjunta no era un simple cuento de hadas infantil ni un relato mágico de superación física. Se trataba, en su esencia más pura, de la historia de dos seres humanos completamente imperfectos que tuvieron la enorme fortuna de encontrarse en el momento exacto y tomaron la valiente decisión de construir algo genuino y duradero. Comprendimos que el amor verdadero no tiene el poder de curar las graves deficiencias físicas, ni de borrar mágicamente los enormes problemas sociales que nos rodean, pero ofrece a cambio un regalo infinitamente superior e invaluable. Te brinda la hermosa certeza inquebrantable de que ya no tendrás que enfrentarte a las batallas de esta dura vida estando completamente solo. Yo no logré levantarme de mi silla de ruedas, y probablemente jamás lo haré, pero logré ponerme de pie internamente. Nos convertimos en versiones inmensamente mejores de nosotros mismos, descubriendo que un amor extraordinario no necesita de milagros celestiales para triunfar, sino únicamente de la valentía suficiente para decidir permanecer juntos. Muchísimas gracias de todo corazón por habernos acompañado y escuchado esta maravillosa historia hasta el final. La gran reflexión que nos deja este hermoso relato es que el amor verdadero no busca la perfección física ni se fija en las diferencias que la sociedad nos impone. El amor genuino solo requiere de valentía, empatía y la decisión constante de elegir a esa persona especial todos los días para enfrentar la vida juntos, sin importar las tormentas. Si esta historia logró tocar tu corazón, por favor, suscríbete a Cuentos que Enamoran. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar este hermoso mensaje de esperanza. Nos vemos en el próximo relato.